Cordial saludo, estimado profesor, estimados compañeros. Mediante la siguiente presentación vamos a mostrar el desarrollo de cada uno de los puntos que me correspondió al desarrollo de la actividad de la fase 4 de la materia de fundamentos de seguridad informática. Mucho gusto, me presento. Soy Ricardo Morales, soy estudiante de la especialización de seguridad informática en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Y vamos a empezar con la explicación de cada uno de los puntos. El primer punto corresponde a cómo se podría llevar a cabo un ataque informático de la organización y cómo debería protegerse. Bueno, para este punto pues vamos a partir de que existen varios métodos de ataques, pero en el desarrollo que yo realice nos vamos a enfocar en dos, que son básicamente el SQL Injection y el Defacement. ¿En qué consiste cada uno de ellos? El SQL Injection lo que hace permite al atacante informático ingresar código malicioso mediante el front de la aplicación, mediante una secuencia, una estructura SQL, donde cambiaría como tal el funcionamiento o lo que debería ser la secuencia que nosotros estamos enviando a la base de datos. Es decir, el atacante ingresa sobre la aplicación, sobre el front, y lo que hace es enviar una secuencia en SQL donde le va a permitir acceder a la base de datos, a la información que tenemos, a conocer la estructura de la base de datos, cómo están relacionadas sus tablas. También le va a permitir al atacante administrar el servidor, de tal forma en que le va a permitir conocer cuáles son las bases de datos que se encuentran almacenadas sobre este servidor y puede manipular la información a su antojo. De hecho, pues es uno de los ataques más graves de que se presentan sobre la seguridad informática, dado a que, pues, como bien sabemos, la información es un activo importante para el funcionamiento de la mayoría de las empresas. Dado este ataque, pues, ¿cómo podemos mitigarlo? Dentro de las prácticas que se adoptan, se sugiere que tanto los desarrolladores como las personas que realizan pruebas de las aplicaciones que se están realizando hagan pruebas de pentest. Adicionalmente, pues que los desarrolladores utilicen librerías, utilicen frameworks, utilicen métodos que les permita garantizar que su aplicación sea completamente segura, aunque digamos que cuando estamos hablando en términos de desarrollo es muy difícil eh, mitigar al 100% ese tipo de errores, pero pues sí, la idea es dejar a un porcentaje mínimo donde dejemos estos vacíos para que podamos ser atacados. También dentro de las recomendaciones que se hacen para el SQL Injection, se sugiere que se hagan todos esos tipos de validaciones en los campos que estamos dejando sobre los formularios. Por ejemplo, que no nos permita agregar comillas sencillas, comillas dobles, caracteres especiales, estructuras SQL donde se pueda delimitar de cuántos campos queremos manejar de cuántos caracteres queramos dejar un campo. Son dentro de las recomendaciones que se podrían realizar para evitar realizar un ataque de de SQL Injection. El otro ataque es el defacement. ¿En qué consiste? Es básicamente un ataque donde la persona ingresa ya sea a un portátil, a un ordenador personal, entre otros, y puede cambiar la configuración de su página principal web para, ya sea por ejemplo, si la persona ingresa y lo que hace es cambiar eh, la página por donde un usuario hace transacciones, por donde paga facturas, lo que le permite al atacante es conseguir las credenciales, conseguir esta información para, para ya tener algún beneficio propio. Mm, bueno, pero digamos que eso no es en todos los casos. Hay ocasiones en donde el atacante realiza este tipo de ataques solamente por hobby, lo hace simplemente por diversión.
También pues, ¿cómo es posible ya que un usuario común y corriente pueda evitar ese tipo de ataques? No, lo que normalmente se sugiere es que el usuario siempre mantenga por lo menos su base de datos actualizada, también que ya utilice buenas prácticas, como por ejemplo eh, cambiar sus contraseñas esporádicamente, también como mantener su sistema de operativo actualizado, mantener su sistema de antivirus actualizado, es dentro de las prácticas que deben realizarse para garantizar que una persona, un usuario normal, pueda prevenir este tipo de ataques. Bueno, eso ya referente sobre el cuarto punto. El siguiente punto que me correspondió hace referencia a que, teniendo en cuenta los tres ataques sufridos en la empresa DeltaProf, se redactó un artículo en la 1273 donde se viola cada ataque y además identificar qué pilar de la seguridad informática estaba vulnerable. Entonces, de acuerdo a los pilares y de acuerdo a lo que nosotros tenemos en el artículo 1273 del 2009, se evidencia que básicamente vulnerando eh, se están vulnerando los siguientes pilares. Entonces, para empezar, aquí se evidencia que para el punto 15, dado que nos están solicitando verificar cuáles son las normas que se están violando de acuerdo a la ley 1273 del 2009, en este caso se puede evidenciar que estamos haciendo violación en cuatro casos específicos. El primero es el daño informático, que hace referencia al artículo 269 de dado que se hace ya una penetración sobre el sistema donde pues, la información que se encuentra dentro de la organización se ve perjudicada, no permite disponibilidad y adicionalmente tampoco va a permitir el acceso. La otra ley que se está incumpliendo con los tres ataques que se realizaron en la empresa corresponde a la suplantación de sitios web. También, como se evidencia en el segundo ataque, dado que el atacante lo que hizo fue tumbar el sitio web por un lapso de tiempo superior a 8 horas, posiblemente lo que hizo fue suplantar el sitio con el propósito de acaparar clientes e interceptar ya por ejemplo todo tipo de operaciones y transacciones que se pueden realizar mediante su página web. Eh, Otra de las leyes que se están quebrantando en, en estos ataques es sobre el acceso abusivo informático a un sistema, dado que lo que hicieron fue mediante una inyección de SQL pudieron ingresar a los servidores de base de datos, pudieron ingresar a los servidores de aplicaciones, pudieron tener acceso a la información que está manipulando la empresa y buscar ya sea un beneficio propio o un beneficio ya lucrativo. Y por último, la última ley que se está quebrantando ya sobre esta ley corresponde a la interceptación de datos informáticos. Aquí se evidencia ya cuando, cuando el atacante ha ingresado sobre el servidor de base de datos que puede manipular la información que adquirió, de hecho puede secuestrarlo y ya por ejemplo pues ya puede pedir un tipo de recompensa, ya sea mediante algún pago en efectivo o ya sea mediante bitcoins, que es de los últimos métodos que se ha visto que han trabajado en los últimos tiempos todos los atacantes informáticos. Y pues digamos que se exponen sobre estas cuatro leyes, se hace un nombramiento superficial sobre cada una de ellas y es donde se evidencia pues básicamente eh, el tipo de violación que está cometiendo el atacante. Por otro lado, tenemos el punto 16 que nos pregunta que como expertos en seguridad y al analizar los tres ataques que sufrió la empresa, tener una serie de recomendaciones para mitigar y reducir este tipo de ataques informáticos.
pues lo primero que se debe hacer es mejorar la infraestructura de la empresa para garantizar que la información sea íntegra, para garantizar los tres pilares de la seguridad informática, que es la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. También pues dentro de las recomendaciones que se hacen, pues es utilizar buenas prácticas de desarrollo para garantizar que las aplicaciones, las páginas, sean víctimas de los ataques que anteriormente sufrieron. También pues dentro de las recomendaciones que se hacen es saber manejar el perfilamiento de roles y perfiles, y también manejar eh, como el nivel de accesos que se van a manejar sobre las bases de datos, para evitar que una persona pueda realizar ataques. Dentro de las otras recomendaciones que se hacen es que la empresa debería manejar un servidor de correo electrónico con el propósito pues, de que no sea disponible para el atacante eh, mediante un correo malicioso o mediante de pronto técnicas de hackeo como phishing. El atacante no puede ingresar sobre, sobre la infraestructura de la organización. Dentro de las otras recomendaciones que se hacen pues, es realizar el ofuscamiento de la información dentro de los diferentes ambientes que manejan las aplicaciones. O sea, que toda la información que se encuentra en el ambiente de producción, en un ambiente de pruebas, en un ambiente de desarrollo, no coincidan, porque dado a esto, supongamos que un atacante ingresa sobre algún ambiente de pruebas y la información se encuentra tal cual como se encuentra en un ambiente de reproducción, pues de cierta modo el atacante va a encontrar algún tipo de beneficio. Son una de las cuantas mejoras que se le pueden hacer en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la organización de, de la red que está manejando la empresa DeltaProf para en este caso particular. Por último, el punto 17 nos hace sugerencia de qué mejoras debemos hacer sobre la infraestructura que tiene la empresa. Y por último, entonces vamos a hacer recomendaciones sobre qué podríamos implementar o qué mejoras podríamos hacer sobre cómo se encuentra la infraestructura de la organización. Entonces, entre las primeras sugerencias que nosotros hacemos, como se evidencia pues de entre las aplicaciones que manejan, solamente maneja un servidor web. Eh, Se sugiere, entre las prácticas de la arquitectura de, del modelo visto controlador, que se debe manejar ya un servidor por cada una de las capas. Manejando un modelo de 3 capas, donde vamos a manejar ya un servidor de aplicación, vamos a manejar un servidor de base de datos, y vamos a finalmente a dejar cada uno de estos ambientes separados, primero para mayor seguridad y segundo pues para ya manejar lo que se conoce en ingeniería como alta disponibilidad de la información. La otra recomendación que nosotros hacemos sobre esta infraestructura es instalar un servidor LDAP. ¿Con qué propósito? Con el propósito de garantizar que solamente van a ingresar usuarios que pertenecen a la organización. Ya cuando todos esos equipos se encuentran amarrados a un dominio de red, solamente van a poder ingresar los usuarios que tengan un usuario y contraseña que correspondan a este dominio. También utilizando un servidor LDAP, se evidencia que ya la persona administrador de este servidor pueda manejar ya usuarios, pueda manejar contraseñas, pueda manejar accesos y restricciones sobre carpetas y unidades virtuales. También va a permitir manejar un procedimiento de seguridad sobre cada uno de los usuarios, y finalmente cuando cada terminal pertenece a este dominio, también evita a que los usuarios hagan instalación de software no deseado, que pueden perjudicar o entorpecer la operación de la empresa.
Dentro de las otras recomendaciones que nosotros hacemos, se sugiere hacer la instalación de un servidor de correo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que permita filtrar cuáles correos que recibe la organización sean correos spam, y también con el propósito de que cuando un usuario esté enviando información, que no haya sido información confidencial de la empresa, sino eh, ya que solamente cuando estén enviando correos externos, que sean eh, correos que no tengan información confidencial de la organización. Por último, entre las recomendaciones que nosotros también damos es hacer la instalación de un servidor de antivirus con el propósito de que esté en permanente monitoreo de las actividades, con el propósito de que mantenga sus bases de datos de virus actualizadas, con el propósito de que le permita verificar que dentro de la red, dentro de su sistema, no hayan intrusos, y con el propósito de mantener las máquinas protegidas sobre virus que se estén presentando durante los últimos tiempos. Entonces, para finalizar, esta es mi presentación. Espero que los puntos y las respuestas que se hayan dado sean completamente asertivas. Muchas gracias y espero que tengan un buen día.